¿Qué misterios se ocultan en las profundidades del Amazonas? Conocido como el pulmón del mundo, el río Amazonas no solo es un gigante que atraviesa el corazón de Sudamérica, sino también un enigma que alberga secretos aún por descubrir. Bajo su vasto caudal, recientes hallazgos sugieren la existencia de un río subterráneo de magnitudes colosales, una corriente oculta que desafía nuestra percepción de este ecosistema. ¿Qué historias no contadas y qué civilizaciones perdidas yacen bajo las aguas del Amazonas, esperando ser desveladas? Este enigma subacuático nos invita a adentrarnos en un viaje de exploración y descubrimiento, hacia un mundo aparte que se esconde a la vista de todos, bajo el curso de uno de los ríos más emblemáticos del planeta. En tiempos prehistóricos vivían aquí terribles monstruos. Los científicos siguen encontrando sus restos. También se encuentran en este lugar vestigios de antiguas culturas. No está claro de dónde vinieron, y aún menos, a dónde fueron. ¿Qué hay bajo el río Amazonas? El Amazonas tiene 6.275 kilómetros de largo. Es el río más largo del mundo, que combina muchos ríos más pequeños. Muchos objetarán diciendo que el río más largo es el Nilo africano. Pero esta cuestión sigue siendo discutible en la comunidad científica, y está sujeta a múltiples interpretaciones. La pregunta principal es, ¿qué se considera el nacimiento? Si la cabecera del río es Marañón, entonces el Amazonas tiene 6.400 kilómetros de longitud. Si consideramos Apache, la fuente, el Amazonas se hace mucho más largo, concretamente 6.992 kilómetros, y deja muy atrás a un Nilo de 6.650 kilómetros de longitud. Y si el punto de partida es el nacimiento de Ucayali, el Amazonas mide 7.100 kilómetros y el Nilo ni se le acerca. Es curioso que el Amazonas sea tan enorme que algunas de sus partes se llamen de forma diferente, incluso sin tener en cuenta la confusión sobre el punto de partida. El Amazonas cambia de nombre 6 veces a lo largo de su recorrido de oeste a este. En su parte central, los lugareños lo llaman Solimoes, y solamente el último segmento relativamente recto del río, que supone 1/3 de su longitud total, se llama Amazonas. Muchos de los principales afluentes del Amazonas reciben su nombre del color del agua. Y aquí la naturaleza se ha divertido mucho jugando con los colores. Por ejemplo, el agua del Río Negro parece negra, mientras que en el Madeira aparece de color escarlata dorado, parecido al vino del mismo nombre. Cerca de Manaos, en Brasil, el Río Negro se funde con las aguas amarillas y turbias del Solimoes, que se precipitan por las laderas de los Andes. Los dos ríos caen en un mismo lecho y durante mucho tiempo actúan como dos líquidos inmiscibles. Toda la cuenca del Amazonas es una inmensa llanura cubierta de selva tropical, que ocupa la parte septentrional de Sudamérica. Este territorio se extiende por Brasil, Colombia, Perú y Bolivia. La superficie de la cuenca es de 6,5 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente al 5% de toda la superficie terrestre del planeta. Una vez más, esto se puede comparar fácilmente con la superficie de Australia, que es de casi 7,7 millones de kilómetros cuadrados. Por supuesto, el río es muy profundo, tanto que incluso los transatlánticos pueden remontar sin problemas los 3.700 kilómetros de la desembocadura. En los puntos más bajos, su profundidad alcanza los 100 metros. A modo de comparación, el lago Erie tiene 64 metros de profundidad. Por supuesto, un sistema fluvial tan gigantesco se formó a lo largo de mucho tiempo. De hecho, la historia del Amazonas puede calificarse de drama épico. El Amazonas se originó como río transcontinental durante el Mioceno, hace unos 11 millones de años. Su contorno moderno se formó hace unos 2,4 millones de años, a principios del Pleistoceno. Pero antes de eso, a lo largo de muchos millones de años, el río se formó, se remodeló y cambió la dirección de su caudal a la contraria. En un momento dado, incluso se convirtió en un mar interior. En el Cretácico, el Protoamazonas formaba parte del sistema fluvial Protoamazonas-Congo. Fluyó hacia el oeste desde el interior de la actual África. Espera un momento. ¿Qué? Acabo de decir África. Sí, a eso me refería.
A lo largo de su historia, el Amazonas se las arregló para moverse de un continente a otro. Sé que parece una locura, pero no deja de ser cierto a grandes rasgos. En aquella época, 2 enormes continentes estaban conectados, formando el Gondwana Occidental. Hace 80 millones de años, los 2 continentes finalmente se separaron, y así sucedió que los ríos Congo y Protoamazonas acabaron en continentes diferentes, y quedaron separados no por un estrecho, sino por todo un océano. Hace 15 millones de años comenzó la fase principal del levantamiento de los Andes. Este movimiento tectónico fue causado por el deslizamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. El levantamiento de los Andes y la unión de los escudos rocosos de Brasil y Guyana bloquearon el río y convirtieron la cuenca del Amazonas en un vasto mar interior. Poco a poco, esta enorme masa de agua se convirtió en un enorme lago pantanoso de agua dulce, y los animales marinos se adaptaron a vivir en agua dulce. Hace entre 11 y 10 millones de años, las aguas atravesaron la arenisca desde el oeste, y el Amazonas empezó a fluir en dirección contraria, hacia el este. La edad de hielo del Cenozoico había terminado hacía tiempo, y la vida en el Amazonas empezó a desarrollarse con toda la diversidad que vemos hoy. Además de estas dramáticas transformaciones en la superficie, han ocurrido muchas cosas bajo la cuenca del río. Su oscura antípoda se fue formando en las profundidades del subsuelo, y los científicos no lo sabían hasta hace poco. En 2011, en el 12º Congreso Internacional de la Sociedad Brasileña de Geofísica, celebrado en Río de Janeiro, un grupo de científicos presentó los resultados de una extensa investigación geológica de la cuenca del Amazonas. El informe reavivó el interés de la comunidad científica por la cuenca y se convirtió en fuente de numerosos debates. El científico indio Balia Manat Al-Hamza, del Observatorio Nacional de Brasil y sus colegas, utilizaron datos recogidos en 241 pozos petrolíferos abandonados de la zona. Los cálculos han demostrado que debe haber un gran flujo subterráneo en esta región. Es literalmente enorme y se encuentra justo debajo del propio Amazonas, pero a una profundidad de 4 kilómetros. Los científicos bautizaron inmediatamente este fenómeno en honor de su descubridor. El río puede aplicarse aquí con bastante ligereza. Los datos de muchos sensores sísmicos y otros equipos en cientos de pozos antiguos ayudaron a identificar la ubicación del acuífero. Resultó que, sin duda, hay una corriente e incluso sigue la misma dirección del flujo que el propio Amazonas. Pero hasta ahí llegan las similitudes. Las diferencias más evidentes son la anchura y la velocidad del flujo. Mientras que el Amazonas tiene entre 1 y 100 kilómetros de ancho, el río Hamza tiene entre 200 y 400 kilómetros. Los científicos están bastante seguros de ello, y los datos solo pueden precisarse más, pero no refutarse. El río subterráneo tiene una longitud de unos 6.000 kilómetros, pero la velocidad del caudal es ridículamente baja, mientras que la velocidad media del Amazonas es de unos 5 metros por segundo. La del Hamza es inferior a 1 milímetro por segundo. Es decir, el Hamza no merece realmente ser llamado río. Esto se puede comparar con la velocidad de los glaciares. Por eso incluso el propio descubridor Balia Hamza admite que el término río solo puede aplicarse vagamente en este caso. Sin embargo, debido a su inmensa capacidad, el río Hamza contribuye a las aguas del Atlántico. La descarga es de unos 3.000 metros cúbicos de agua por segundo. Al igual que el gemelo sombrío del Amazonas, el Hamza sigue su causa y desemboca en el océano muy por debajo de su superficie cuando pasa de oeste a este. Los ríos Hamza y Amazonas representan un inusual sistema geológico de 2 ríos que fluyen a distintos niveles de la corteza terrestre, y ambos son importantes sistemas de drenaje de la cuenca del Amazonas. Las señales térmicas de las aguas subterráneas sugieren que el Hamza fluye de oeste a este, al igual que el Amazonas, excepto a una profundidad de unos 4.000 metros bajo la superficie terrestre. Las simulaciones por ordenador sugieren que a una profundidad mayor de unos 600 metros, el río fluye verticalmente. Pero por insólita que sea la existencia de estos ríos,
Los datos más interesantes e incluso espeluznantes sobre la historia de esta región se descubrieron mucho más arriba. Mira este hueso fosilizado. Nada especial, ¿verdad? Es únicamente una vértebra después de todo. Pero esta es una vértebra de una serpiente. Bueno, puedes decir, ¿por qué no? Existen algunas serpientes enormes como las anacondas. De eso no hay duda. Pero aquí hay una vértebra de anaconda para comparar. ¿Qué te parece ahora? ¿Qué clase de monstruo antiguo es este, que incluso la anaconda parece un gusano aburrido comparado con él? Unos pocos millones de años después del conocido meteorito que mató a los dinosaurios, la Titanoboa apareció en el territorio de la actual Colombia. Se trata de la serpiente más grande jamás vista. Podía medir hasta 13 o incluso 15 metros de largo y pesar más de 1 tonelada. La serpiente moderna más larga, la pitón reticulada, mide la mitad, no más de 7,5 metros. Un monstruo así, al parecer, podía elegir cualquier cosa del menú prehistórico, incluso antiguas tortugas o antepasados de los cocodrilos. Pero en realidad, por sorprendente que parezca, se alimentaba sobre todo de peces normales. Del mismo modo que las ballenas gigantes prefieren el plancton microscópico y todo tipo de peces pequeños. La Titanoboa se extinguió hace mucho tiempo, pero todavía hay suficientes criaturas en la cuenca del Amazonas que es mejor evitar. Solamente en los bosques amazónicos hay unas 100 especies de ranas venenosas. Algunas pueden matar literalmente a una persona con nada más tocarlas. También hay cocodrilos, anguilas eléctricas, pirañas, serpientes venenosas, murciélagos vampiro y grandes felinos salvajes. También hay arañas errantes brasileñas. Durante mucho tiempo fueron consideradas las más venenosas entre los arácnidos e incluso entraron en el libro Guinness de los récords, en 2010. Desde entonces han perdido este título, pero no por ello es menos peligrosa. Las famosas hormigas bala también viven en estos lugares. Obtuvieron su formidable nombre por las mordeduras más dolorosas, que pueden doler hasta un día. También viven aquí 100 pies gigantes. Incluso hay tiburones que nadan en el río desde el océano. Además, la anaconda antes mencionada también habita estas tierras. Es difícil imaginar cómo viven aquí algunas tribus humanas. Aún conservan su cultura original y son reacios al contacto con la civilización. Pero han vivido aquí desde tiempos inmemoriales. Los arqueólogos siguen encontrando vestigios de antiguas civilizaciones. Recientemente, se han descubierto estructuras monumentales abandonadas hace casi 600 años, que estaban ocultas a los ojos de los investigadores en los densos bosques de Bolivia. Un estudio a gran escala al respecto se publicó en Nature. La historia de este descubrimiento comenzó hace 20 años, cuando los científicos alemanes, Dr. Heiko Pummes, del Instituto Arqueológico Alemán, y la doctora Carla Jaimes Betancourt, de la Universidad de Bonn, iniciaron excavaciones arqueológicas en 2 montículos cercanos al pueblo de Casarabe, en la Bolivia amazónica. Esta zona se conoce como Llanos Mochos. Es una llanura que se inunda durante la estación de lluvias debido a la subida del nivel del agua y permanece bajo el agua durante varios meses al año. Al parecer, esta ciclicidad se observa aquí desde hace muchos cientos de años. Estas condiciones naturales, al parecer, no son adecuadas para asentamientos permanentes. Sin embargo, es aquí donde los científicos han descubierto numerosos vestigios de una antigua cultura precolombina. Su cronología no está exactamente establecida. Los arqueólogos sugieren que alcanzó su apogeo hacia finales del primer milenio y principios del segundo. Debe su nombre al pueblo más cercano, Casarabe. Los vestigios de esta cultura incluyen no solamente montículos artificiales, sino también calzadas y canales. A menudo se extienden a lo largo de varios kilómetros en línea absolutamente recta, atravesando el terreno. Además, los científicos descubrieron que los asentamientos de la cultura Casarabe ocupaban un área de unos 16.000 kilómetros cuadrados, y nadie podía imaginar qué más se escondía bajo la cuenca del Amazonas, en las capas superiores del suelo y la sombra de los bosques. Los detalles arquitectónicos de las estructuras monumentales y sus alrededores quedaban ocultos por la densa vegetación amazónica. Para conocer mejor estos misteriosos lugares, los investigadores utilizaron por primera vez los LIDAR,
en la región del Valle del Amazonas. Se trata de telémetros láser que los científicos han adaptado para escanear el terreno desde la altura. El LIDAR se instaló en un helicóptero que rodeó la zona. Un dispositivo láser de alta precisión produjo 1,5 millones de pulsos por segundo, lo que permitió crear un mapa tridimensional bastante preciso del territorio. Cuando los científicos superpusieron los mapas disponibles anteriormente con las ubicaciones de los artefactos de la cultura casarábe en un nuevo modelo digital, abrieron una sorprendente visión de dos grandes áreas de 147 y 315 hectáreas con un sistema de planificación bastante complejo. Hasta ahora no podemos estimar cuántas personas vivían allí. Sin embargo, la disposición de los propios asentamientos sugiere que aquí trabajó un equipo numeroso y bien coordinado. Anteriormente, ya se habían encontrado asentamientos similares en otras partes del mundo, concretamente en el sudeste asiático y América Central, en Sri Lanka. Pero solo con el descubrimiento de la cultura casarábe, los científicos pudieron afirmar por primera vez que tales asentamientos existieron en la época prehispánica en el Valle del Amazonas. Los investigadores subrayan que apenas estamos comenzando el verdadero trabajo arqueológico en esta región. La tarea de descifrar los secretos de las antiguas civilizaciones amazónicas se perfila como uno de los retos más fascinantes para el futuro de la arqueología y la historia. Comprender la dinámica de estas ciudades perdidas, el origen de sus habitantes y sus rutas de migración, representa una ventana única hacia el pasado de la humanidad. Los asentamientos de la cultura casarábe, abandonados alrededor del año 1400 d.C., plantean preguntas que aún carecen de respuestas. ¿Qué factores llevaron a estas comunidades a desaparecer? La Amazonía, vasta y enigmática, guarda bajo su verde manto historias y misterios que apenas comenzamos a vislumbrar. Cada descubrimiento nos acerca un paso más hacia el entendimiento de estas culturas, aunque también nos recuerda la magnitud de lo que aún ignoramos. La búsqueda de respuestas en este laberinto de verdor y agua promete ser no solo un desafío intelectual, sino también una aventura hacia lo desconocido.